Dale ahí, ahí está. Dale. Listo. ¿Ya está? ¿Ya le di Sí, grabar? sí, sí. Bien. Ahí va. Bueno, entonces les decía que en un momento determinado surgió esta pregunta por lo que ahora podemos llamar el objeto de la educación física y que de alguna manera empezó a orientar nuestras investigaciones a partir de allí. Una revisión más o menos exhaustiva de los objetivos que se han propuesto. Bueno, tendría que decirles esto, la educación física siempre de alguna manera tuvo algún tipo de relación con la ciencia, y esa relación, alguien tiene un micrófono abierto, yo le pido que lo silencie porque, ahora sí, y esa relación ha tenido y tiene todavía dos modalidades. Una es tratar de aplicar los conocimientos de ciencias que se suponen establecidas. El caso más palmario, digamos, es la anatomía, la fisiología, en fin, las ciencias médicas en general, últimamente las neurociencias. Pero es un mecanismo que se ha repetido también con la sociología, la psicología, las ciencias de la educación, general, pedagogía, didáctica, que es tratar entonces de forjar un objeto a partir de la aplicación en el campo de supuestas verdades encontradas por esas ciencias ya estabilizadas. La otra modalidad ha sido reclamar para la propia educación física el estatuto de ciencia, directamente, o sea, decir, no es que vamos a hacer ciencia aplicando conocimientos ya encontrados por otras ciencias, sino que vamos a tratar de ser nosotros mismos una ciencia. Ambas modalidades se han dado de algún modo valga la redundancia, siguiendo también una misma modalidad, que es la de alienarse a un concepto de ciencia. Un concepto de ciencia experimental, empírica, que supone que el saber proviene de la experiencia y que puede ser y debe ser probado de ciertas y determinadas maneras, fundamentalmente de un modo experimental. Y entonces, todos los intentos de hacer una ciencia de la educación física han recurrido a esta idea de ciencia, y esa idea de ciencia, al ser empírica, ha planteado la necesidad de encontrar en el mundo, digamos, real, un objeto que se pudiera separar, un objeto que no estuviera estudiado debidamente o con la exhaustividad necesaria por las ciencias establecidas. En una frase de Bourdieu que a mí me gusta mucho, él dice: el empirismo confunde la división del trabajo científico con la división real de lo real. Como si el mundo ya fuera como una gran torta, y viniera con una porción biológica, una porción física, una porción psicológica, una porción astronómica, una porción matemáticas, en fin, distintas porciones, y habría que encontrar allí algo así como una provincia inexplorada, una cosa de ese tipo. El objeto que se han propuesto entonces, distintos objetos para
para la educación física, pero el que más veces se ha propuesto es el de movimiento humano. Si ustedes leen la bibliografía, van a encontrar que desde Dean, Cajigal, Gruppe, LeBouche y tantos otros, plantean que el objeto de estudio de la educación física es el movimiento humano. Nosotros intentamos efectivamente verificar, preguntarnos de qué manera se puede estudiar el movimiento humano, qué es el movimiento humano, y lo que encontrábamos y encontramos es que más que proposiciones sobre el movimiento humano, lo que la bibliografía presenta son estudios sobre los factores, sean fisiológicos, sean neurológicos, del movimiento humano, pero no propiamente el movimiento humano. No sé si entienden lo que quiero decir. Un ejemplo ilustrativo, me parece, es el libro de LeBouche, Hacia una ciencia del movimiento humano. Tiene un capítulo, el 5, que se llama El movimiento humano. Pero si ustedes entran allí, lo que encuentran es que hay una descripción de los mecanismos nerviosos o neurológicos que producen el movimiento humano. Como producen el movimiento de los animales también, de cualquier modo. Pero no hay ni una definición ni una referencia exacta al movimiento humano. Sí, nosotros podemos decir que nos movemos, los seres humanos, en función de una cantidad de conexiones neurofisiológicas X y de una cantidad de condiciones anatomofisiológicas X. Pero no por qué nos movemos del modo que nos movemos. Constatado esto, alguien que en su momento propuso algo distinto es Pierre Parleva, con su ciencia de la acción motriz, su concepto de conducta motriz. Y ese concepto que él propuso, no necesariamente como objeto de la educación física, pero como un concepto que proponía, fue el de prácticas corporales. Nosotros empezamos a pensar allí, en principio tomamos, por lo menos yo tomé, esto es anterior al año 2000, esto es del 93, 94, yo tomé ese concepto de prácticas corporales fundamentalmente porque permitía superar un concepto que para nosotros es muy pobre, aunque se sigue usando y cada vez más, ¿no? Que es el de actividad física. Actividad física hace referencia básicamente, bueno, a muchas cosas, ¿no? Primero, hace referencia a un cuerpo natural que nosotros no encontramos por ningún lado en nuestras investigaciones. En segundo lugar, a una actividad que moviliza la parte orgánica del ser humano. Si ustedes vieron con Liliana en la primera unidad, cómo se constituyó
la educación física, bueno, verán que justamente la palabra física representa ahí, ¿no? Por un lado a la naturaleza, y por otro lado a una idea de cuerpo que es puramente orgánica y que cuyas, ya nos quedan solo 10 minutos. Bueno, y una idea de cuerpo que es puramente orgánico, que no representa, por lo menos a un análisis un poco más exhaustivo, el modo de moverse efectivo de los seres humanos. Más bien representa cierto modo biológico, cierto modo, inclusive podríamos decir, animal, de moverse. Para no abundar en esto y en función de los tiempos, tomamos este concepto porque nos parecía que era un poco más abarcativo de lo que podía uno pensar como objeto, como tarea de la educación física, es decir, enseñar prácticas corporales en lugar de actividad, de activar o estimular capacidades físicas o técnicas de los seres humanos. El problema que advertimos más o menos rápidamente es que la definición de Parleva de prácticas corporales nos parece a nosotros insuficiente, o más que insuficiente nos parece confusa, puesto que él plantea que las prácticas corporales son aquellas que el sujeto realiza con su cuerpo. Y esas, obviamente, son todas. No hay ninguna práctica, si ustedes quieren, que los seres humanos no hagamos sin nuestro cuerpo. Inclusive dormir, inclusive comer. De modo que eso tampoco nos daba mucha idea de cómo nos movemos, por qué nos movemos los seres humanos y sobre todo cómo nos incluimos dentro de la cultura o cómo nuestro cuerpo se incluye dentro de la cultura en la que vivimos, o sea, aquella a la que nacemos. Entonces, dimos vuelta a la ecuación y planteamos que prácticas corporales no son las que el sujeto hace con su cuerpo, sino aquellas que toman por objeto al cuerpo. Podríamos definir las prácticas corporales como prácticas culturales que toman por objeto al cuerpo, que quieren hacer algo con el cuerpo, que hacen, de hecho, algo con el cuerpo. Y dentro de esas, que pueden llegar a ser muchas, algunas han sido delegadas por la sociedad a la educación corporal o a la educación del cuerpo en la sociedad y fundamentalmente en la escuela, en su momento particularmente en la escuela, ahora ya un poco más extendida, digamos, han sido legadas a un mecanismo de enseñanza que permita transmitirla a las generaciones nuevas o a las generaciones jóvenes. Por otro lado, eso permite salvaguardar la idea de prácticas corporales tomadas en este sentido, permite salvaguardar un problema que vamos a ver cuando veamos contenidos, que es el problema de la fragmentación. Es decir, ahora no se usa eso, pero cuando
yo realicé los CBC de Educación Física en el año 94, era muy común encontrar, que se proponían como contenidos el salto, la carrera, el lanzamiento, o las formas básicas primarias o secundarias, esas todavía se siguen proponiendo. De una manera fragmentada, sin, por decirlo así, incluirlas en una estructura que las uniera y les diera sentido. En cambio, el concepto de prácticas corporales como prácticas de la cultura que toman por objeto al cuerpo, permite pensar no ya en un salto, en un lanzamiento, sino en la gimnasia, por ejemplo. O permiten pensar no ya en uno o varios o distintos, más o menos articulados gestos técnicos, sino en el deporte. No en tales o cuales juegos o jueguitos como se suelen proponer en las clases, sino en el juego. Lo que implica toda otra posibilidad de estudiar un objeto que... Ahí veo un Santiago Chucarro, no sé si es el padre o es el hijo. Solo veo el nombre, digamos, en cualquiera de los dos, bienvenido. Les decía, permite entonces plantearse el estudio de objetos en forma, de objetos tomados como objetos lógicos, y decir, bueno, nosotros podemos estudiar el juego, podemos estudiar las prácticas corporales, podemos estudiar los deportes, podemos estudiar la gimnasia, podemos estudiar la danza. Y en verdad, les pido que lo piensen, aunque sea un poquito, por nada, Santiago, que lo piensen, aunque sea un poquito, es allí donde aparece el modo en que nos movemos los seres humanos. O para decirlo de una manera hiperpráctica, así como Planck propuso voy a ser un poco ambicioso, digamos, compararme con Planck, como Planck propuso en 1900 que la energía venía en cuantos discontinuos, digamos, el movimiento humano, lejos de ser una continuidad imposible, porque nadie se mueve humanamente, el movimiento humano viene en prácticas. ¿Qué quiere decir nadie se mueve humanamente? Que ninguno de nosotros podemos decir que lo que hacemos es movernos humanamente si no nos movemos en el contexto de determinadas prácticas. Si no nos movemos en un contexto en el que se pueda decir aquella gente está jugando al básquetbol, o está jugando al fútbol, o está jugando al voleibol, y esos son deportes, o está jugando matasapos, o está jugando 10 pases, o está jugando cualquier otro juego, y esos son juegos, o está realizando gimnasia en las 1001 formas en que la gimnasia se manifiesta hoy en día en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Se puede incluso, quizás en la próxima clase podamos llegar a tocar un poco esto, se puede incluso definir con más claridad cuándo algo es deporte y cuándo algo no es deporte. Cuándo algo es juego y cuándo algo no es juego. Cuándo algo es gimnasia y cuándo algo no es gimnasia.
Porque el centro y, digamos, lo estable de la enseñanza no está más centrado en el sujeto, en lo que hace el sujeto con su cuerpo, como plantea